El relato que esta noche les contaré tiene que ver con la justicia que tarde o temprano se hace presente, sin importar el poder o la posición que tengamos. Los hechos que van a escuchar ocurrieron a principios de los años 90. Ramiro trabajaba como policía judicial en el Estado de México, y es importante mencionar que por aquel entonces aquel grupo tenía una mala reputación, pues se decía que algunos de sus elementos actuaban con total impunidad y sin escrúpulos. Si bien el clima de inseguridad no era tan grave como el que se vive hoy en día, los asaltos y asesinatos eran frecuentes en la región. Sin embargo, hubo un caso en particular que cambiaría para siempre la vida de Ramiro. En una pequeña colonia de Atlacomulco, vivía una hermosa mujer llamada Marta. Era tan bella que muchos hombres la pretendían, pero ella estaba felizmente casada con Fabián, un hombre trabajador y de corazón noble. Formaban una familia unida, rodeada de amor y respeto. Con el paso del tiempo, el deseo de Ramiro por Marta se volvió enfermizo. En varias ocasiones intentó cortejarla, pero ella siempre lo rechazó. Aquello despertó en él una peligrosa obsesión. Decidido a salirse con la suya, Ramiro la amenazó con hacerle daño a su esposo si no accedía para estar con él, asegurándole que tenía los medios para hacerlo desaparecer sin dejar rastro. Marta, completamente aterrada, y al darse cuenta de que hablaba en serio, accedió con repulsión a satisfacer sus bajos instintos. Aquella situación se repitió durante mucho tiempo, hasta que Ramiro le propuso que fuera su mujer de manera formal. Ella se negó rotundamente, dejando claro que jamás abandonaría a su familia. La negativa desató la furia de Ramiro, quien se marchó jurando que Marta se arrepentiría de su decisión. Días después, en medio de un paraje solitario, un hombre era brutalmente golpeado y torturado. Lo apuñalaron de forma vil y despiadada, y finalmente lo remataron con una pesada piedra en la cabeza. Mientras tanto, Marta vivía angustiada por la desaparición de su marido. Tras varios días de búsqueda, la verdad salió a la luz, pues el cuerpo de Fabián fue hallado cerca de una presa en avanzado estado de descomposición. Las aves de rapiña se alimentaban de su cuerpo, mientras las moscas revoloteaban por todo el lugar. Las autoridades acudieron para levantar el cuerpo, que apenas conservaba algo de carne sobre los huesos. Una vez identificado, notificaron a su familia, misma que quedó sumida en un profundo dolor y consternación. Fabián dejó 2 niños pequeños, una esposa desamparada y una madre que clamaba justicia. No obstante, este no fue un caso aislado, pues en aquellos años muchas personas fueron asesinadas en circunstancias muy similares, pero las autoridades siempre daban por cerrados los casos sin investigar a fondo. Al no contar con los medios necesarios para sostener su hogar, Marta se vio obligada a acudir a la ayuda de su suegra, a pesar de que nunca habían tenido una buena relación. Desde que Marta se casó con Fabián, él se había distanciado de su madre, y aquel reencuentro resultaba difícil, sobre todo para ella. Doña Rosa era una mujer con dinero y de carácter fuerte, y siempre había considerado que Marta no era suficiente para su hijo. Sin embargo, entre ambas existía algo más que un simple resentimiento, pues había un secreto que solo ellas conocían. Marta poseía conocimientos de magia negra, y ese hecho había sido el verdadero motivo de la rivalidad que las separó durante tanto tiempo, pero la muerte de Fabián lo cambió todo. Al encontrarse nuevamente, Marta, con humildad y dolor, pidió la ayuda de su suegra. Doña Rosa reaccionó de una manera que Marta jamás hubiera imaginado. Con voz seria le dijo que reconocía que entre ellas nunca hubo una buena relación, pero que su orgullo le había costado muy caro, pues por su culpa su hijo se había alejado. Ahora, al verlo muerto, se daba cuenta de todo lo que había perdido, incluyendo a sus nietos, a quienes apenas conocía. Le aseguró que estaba dispuesta a apoyarla y que haría todo lo posible para que a sus nietos no les faltara nada.
Agradecida, Marta le respondió que no buscaba que le resolvieran la vida, sino una oportunidad para salir adelante por sus propios medios. Le recordó que siempre había sido una mujer trabajadora y le pidió empleo en alguno de sus negocios. Doña Rosa aceptó la propuesta y le dijo que podía comenzar al día siguiente en una de sus zapaterías. A la mañana siguiente, Marta se presentó puntual para iniciar su jornada. La necesidad la impulsaba a esforzarse demasiado, y con el tiempo su situación comenzó a mejorar. Su salario le permitía cubrir los gastos del hogar y brindar lo necesario a sus hijos, quienes poco a poco empezaron a acercarse más a la abuela. Aunque el trato entre ellos no fue fácil al principio, con el tiempo los niños tomaron cariño a Doña Rosa y el ambiente familiar comenzó a estabilizarse. Con el tiempo y tras un largo periodo de duelo, Marta empezó a abrir nuevamente su corazón. En su trabajo conoció a Sergio, un hombre amable y trabajador que se interesó sinceramente por ella. A Sergio no le importaba que Marta tuviera hijos. Por el contrario, admiraba su fortaleza y su ternura. La relación entre ambos creció con el tiempo, devolviéndole a Marta una ilusión que creía perdida. Sin embargo, la felicidad duró poco, pues una noche mientras Sergio la llevaba a casa, fueron interceptados por dos hombres desconocidos. Golpearon brutalmente a Sergio y amenazaron a Marta advirtiéndole que si lo volvían a ver con ella, lo matarían igual que a su marido. Aterrada, Marta no tuvo más remedio que terminar la relación, aunque Sergio le insistía en que huyeran juntos a un lugar donde nadie los conociera. Con el corazón destrozado y las lágrimas ahogando sus palabras, Marta se despidió de él, sabiendo que aquella decisión le arrancaba una parte del alma. Marta volvió a quedarse solita, pero no era solo la soledad lo que la atormentaba. Desde hacía varios días sentía que alguien la vigilaba. No tardó en descubrir que se trataba de Ramiro, quien la observaba de lejos cada vez que podía. Al principio se conformaba con seguirla discretamente, pero un día decidió acercarse. Cuando Marta lo tuvo frente a ella, el miedo y la rabia se mezclaron en su mirada. Ramiro, con la misma arrogancia de siempre, le dejó claro que no pensaba apartarse de su vida, asegurándole que ella le pertenecía y que haría lo que fuera necesario para mantenerla a su lado. Aterrada, Marta intentó calmarlo pidiéndole que se marchara y que la buscara más tarde para hablar con más tranquilidad, aunque en realidad solo quería deshacerse de él. Aquella escena no pasó desapercibida por la gente del lugar. Una de las empleadas de confianza de Doña Rosa observó el encuentro y al notar el nerviosismo de Marta le preguntó discretamente quién era aquel hombre y si todo estaba bien. Marta, temblorosa, respondió que se trataba de un familiar y que no había de qué preocuparse, aunque su rostro la delataba. Esa misma noche Ramiro volvió para recogerla. Marta, incómoda y temerosa, le preguntó qué era lo que realmente quería. Él le dijo que solo deseaba dejarle las cosas en claro, pues ahora que era viuda no permitiría que ningún otro hombre se acercara con ella. Marta, cansada de sus amenazas, le advirtió que no tenía derecho a imponerle nada y que no toleraría más intimidaciones. Sin embargo, sabía que sus palabras podían costarle caro. Aquella noche, inquieta y con el presentimiento de que algo terrible podía ocurrir, Marta llevó a sus hijos a casa de Doña Rosa. La mujer mayor notó de inmediato su nerviosismo y le preguntó si todo estaba bien. Marta le explicó que debía resolver unos asuntos pendientes y que no tenía con quién dejar a los niños, prometiendo regresar al día siguiente. Esa madrugada, bajo una noche oscura y fría, Marta caminó sola por el camino que conducía al cementerio. Ella sentía una presencia cercana, como si alguien la siguiera entre la oscuridad. Aceleró el paso hasta llegar a la tumba de su difunto marido. Allí permaneció durante mucho tiempo, llorando y jurando que tarde o temprano la justicia alcanzaría al responsable de tanto dolor.
Cuando regresó a su casa se encerró con llave temerosa, como si se preparara para resistir un asedio. De su vivienda comenzaron a escucharse ruidos extraños, y la voz grave de un hombre resonando entre las paredes como un eco del pasado que se negaba a morir. Poco a poco los temores de Marta se materializaron frente a ella. Ramiro conocía un secreto oscuro, algo que jamás debía salir a la luz. Sabiendo que aquel hombre no se detendría, decidió enfrentarlo antes de que pusiera en riesgo a su familia. Él ya la había amenazado con hacerle daño a sus hijos si no aceptaba estar con él, y eso la obligó a ceder. Con el tiempo comenzaron a verse con más frecuencia, pero la vida de Ramiro empezó a desmoronarse. Su salud se deterioró y perdió su trabajo en la policía judicial. Los años de abusos y corrupción parecían pasarle factura. Se había ganado demasiados enemigos, y muchos de ellos ya lo estaban buscando para saldar viejas cuentas. Mientras tanto, en casa de Doña Rosa, los niños conversaban con su abuela y le decían cuánto extrañaban a su padre. La anciana les contestaba que él los cuidaba desde allá arriba. Sin embargo, el más pequeño mencionó algo que la dejó pensando. Dijo que le tenía miedo al hombre malo que visitaba a su madre. Doña Rosa le preguntó a qué hombre se refería. El niño respondió que cuando su padre todavía vivía y se iba a trabajar, aquel hombre entraba a su casa y se encerraba con su madre. Al escucharlo, la sangre le hirvió por todo el cuerpo. Intentó mantener la calma, pero un oscuro presentimiento comenzó a apoderarse de ella. Esa noche se acostó inquieta, con la mente atormentada por una duda terrible, pues comenzaba a pensar que la muerte de su hijo no había sido por un simple asalto como se lo hicieron creer. A la mañana siguiente, Marta pasó a recoger a sus hijos, pero Doña Rosa le pidió que los dejara con ella más tiempo, argumentando que su casa era grande y se sentía sola. Marta aceptó muy agradecida y se marchó al trabajo sin sospechar nada. Desde ese día, Doña Rosa empezó a vigilarla cuidadosamente. Contaba con la ayuda de sus empleados de confianza, quienes le informaban sobre cada movimiento de Marta. Con el paso de las semanas comenzó a escuchar rumores que la gente contaba. Algunos aseguraban que un hombre visitaba a Marta con frecuencia, pues la llevaba y la recogía del trabajo. Lo más extraño era que decían que aquel sujeto tenía un parecido sorprendente con Fabián, su difunto marido. Doña Rosa no pudo soportar la duda y decidió seguirla ella misma. Aunque en apariencia todo parecía normal, pues Marta caminaba sola la mayoría del tiempo, las palabras de su nieto más pequeño volvieron a atormentarla. El niño le confesó que ya no quería vivir con su madre, porque el hombre malo iba todos los días a su casa. Alarmada, Doña Rosa decidió enfrentar a su nuera. Con firmeza, pero sin perder la compostura, le dijo que no pretendía entrometerse en su vida, pues sabía que era libre de hacer lo que quisiera, pero que le preocupaban los niños, ya que hablaban de un hombre que entraba en su casa por las noches. Marta se puso visiblemente nerviosa y negó todo, asegurando que los niños se habían confundido. Su explicación no terminó de convencer a Doña Rosa, pero no quiso insistir con la pregunta. Aún así, en su interior la duda seguía creciendo. Esa misma noche, Ramiro llegó a casa de Marta como de costumbre. Se veía muy deteriorado, con el rostro pálido y los ojos hundidos. Hacía días que no dormía bien, víctima de un delirio de persecución que lo tenía al borde de la locura. Marta, en cambio, lucía extraña y distante, con una serenidad inquietante que Ramiro notó de inmediato. Al acercarse, la tomó bruscamente del brazo exigiéndole una explicación, pero Marta soltó una carcajada escalofriante, y Ramiro, confundido, pensó que ella había perdido la razón. De repente sintió que el suelo bajo sus pies comenzaba a hundirse, mientras un sonido ensordecedor le taladraba los oídos. Desorientado y sin saber si lo que estaba viviendo era un sueño o una pesadilla,
Ramiro trató de gritar, pero el aire le faltaba. Varias sombras se movían a su alrededor, susurrándole al oído y llenándolo de un terror indescriptible. En medio de aquella visión alcanzó a distinguir una figura frente a él, y su corazón se detuvo al reconocer el rostro de Fabián. Pero no era el mismo hombre que fue en vida, pues su piel estaba marchita y descarnada, dejando ver parte de los huesos. Su mirada vacía y su expresión rígida lo observaban fijamente, como si hubiera regresado del más allá para saldar una deuda pendiente. En ese momento Ramiro experimentó el más horrible de los terrores, mientras Marta lo observaba riendo con una expresión desquiciada. Entre carcajadas le reclamó por todo el sufrimiento que le había causado, recordándole cómo se había aprovechado de ella una y otra vez, bajo la amenaza de hacerle daño a su marido. Le dijo que aún después de muerto Fabián seguía cuidándola, y que ahora él pagaría por cada una de sus fechorías. Su voz resonó como un eco maldito cuando le advirtió que desearía no haber nacido. Al día siguiente el cuerpo de Ramiro fue encontrado brutalmente masacrado. Tenía el cráneo destrozado, como si alguien se lo hubiera aplastado con una enorme piedra, en un final idéntico al que había tenido Fabián. La escena estremeció incluso a los más curtidos agentes del Estado, quienes no encontraban explicación alguna a la violencia del crimen. Con el tiempo comenzaron a circular rumores en el pueblo. Se decía que Marta había hecho un pacto con el diablo para devolverle la vida a su difunto marido, solo para que éste cumpliera una última misión, la de vengar su muerte y castigar al hombre que los había condenado al sufrimiento. Aquella noche en el cementerio había sido el inicio de un oscuro ritual, uno que tardó varios días en completarse. Se trataba de un acto prohibido, de una práctica de magia negra tan antigua y poderosa que pocos serían capaces de comprenderla. Los rumores resultaron ser verdad, pues se decía que por las venas de Marta corría la sangre de un linaje de brujas, mujeres que durante generaciones habían dominado los secretos más oscuros del ocultismo. Nadie volvió a saber de ella, solo se encontró una nota dirigida a Doña Rosa, en la que le pedía que cuidara de sus hijos y los mantuviera alejados de todo lo que ella había desatado. Desde entonces muchos aseguran haber visto una figura femenina vagando por el cementerio durante las noches de luna llena, como si esperara el regreso de alguien que ya no pertenece a este mundo. No cabe duda de que todo lo que sembramos tarde o temprano lo cosechamos, y así fue como Ramiro pagó el precio por codiciar lo que jamás le perteneció.